Titulé el mensaje de hoy La obra del Espíritu Santo. Y pudimos ver el día viernes cómo el libro de los Hechos narran los primeros 30 años de la historia. Es una narración, amén. Y muchas de esas narraciones tienen que ser bien explicadas porque a veces hay cosas que se pueden malentender, pero las narraciones cuentan los sucesos de cómo Dios se estuvo moviendo en el inicio de la iglesia para que nosotros podamos ver cómo el poder de Dios se mueve de una manera extraordinaria. Y por eso yo lo titulé La obra del Espíritu Santo, porque en realidad el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles. Es la obra del Espíritu Santo. Y pudimos ver cómo Pablo en su tercer viaje, él llega a esta ciudad llamada Éfeso. Y estando ahí predicando la palabra de Dios, se encuentra con un grupo de discípulos supuestamente cristianos, pero Pablo vio algo en ellos que no eran muy cristianos, que digamos. Y la pregunta es, ¿qué hace a una persona un hijo de Dios? ¿Qué es lo que lo hace a alguien ser un hijo de Dios? ¿Me hace ser un hijo de Dios tener un rosario colgando? ¿Me hace ser un hijo de Dios tener un tatuaje de una cruz? ¿Me hace ser un hijo de Dios haberme bautizado de niño en una iglesia? ¿Me hace cristiano haber tomado la confirmación? ¿Qué me hace cristiano? Y para eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos dice. Y dice que Pablo, cuando vio a estas personas, algo, la Biblia no narra con cierta amplitud lo que está sucediendo en este momento, pero Pablo le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace Pablo es en el capítulo 19, versículo 2, y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué Pablo le hace esa pregunta? Pablo va directamente a la yugular de ellos. ¡Tac! Va directamente al tuétano, a lo profundo, a lo real, a lo que cualquier cristiano debería hacerse. La pregunta es muy simple. Si tú eres cristiano, tienes que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo no es una estampita. El Espíritu Santo es real. Es la tercera persona de la Trinidad. Y Jesús dijo: es necesario que yo me vaya al Padre, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes. Y esa es la señal de todo nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hablar hoy por un momento. Es muy amplia la obra del Espíritu Santo, pero vamos a intentar reducirla lo más que podamos para poder explicarla. Entonces Pablo le pregunta y le dice: ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Pregunta que todos nosotros nos deberíamos hacer. ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que realmente soy nacido de nuevo? ¿Cómo sé verdaderamente que el Espíritu Santo mora en mí? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Si tú eres cristiano y no tienes el Espíritu Santo, en realidad no lo eres. Porque lo que te hace cristiano es la morada del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6,
versículo 19, Primera de Corintios 6, 19 dice, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dice que somos templo del Espíritu Santo. Una de las cosas que te hace cristiano es que Dios tiene que haber derramado su espíritu sobre tu vida. ¿Para qué? Porque la palabra dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo ser humano, cuando nace separado de Dios. Nace lejos de Dios por causa del pecado original de Adán. Y todos los seres humanos, dice que el pecado fue pasando de generación en generación y va a seguir haciendo así, de esa manera. Ahora, todo hombre que está separado de Dios está, dice la palabra, muerto en delitos y pecados. Todos cometemos pecado, todos nos equivocamos. No hay nadie bueno, no hay nadie que, bueno, yo me voy a ir al cielo porque yo no soy malo. No. La Biblia dice que todos somos malos. Todos. No hay ni siquiera uno. Dios no puede permitir a nadie que pueda entrar al cielo por buenas obras, porque nadie entra por buenas obras. Bueno, pero yo ayudé a una abuelita a cruzar la calle, yo le regalé un paquete de fideo a mi vecina, listo, ya me gané el cielo. No, el cielo no se gana así. El cielo no se gana, primeramente. El cielo es un regalo de Dios. La salvación es completamente obra de Dios de principio a fin. Usted no puede intervenir en lo más mínimo en la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Usted no puede hacer nada para ser salvo. Nada. Usted no puede hacer nada. El que hace toda la obra es Dios en su vida. Lo que usted puede hacer es confirmar si usted es salvo o no. ¿Y cómo lo confirma? Con la obra del Espíritu Santo. Porque dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Él venía a pagar la deuda. Él vino a hacer la obra de reconciliación entre el hombre y Dios. Por eso dice, el único camino es Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Nadie, no hay nadie, no hay manera, no hay Buda, no hay Mahoma, nadie puede ser salvo por obra, nadie puede ser salvo porque sea bueno, nadie, solamente por Jesús. Solamente por Jesús. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos conoció a todos desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía de ti. Ya Dios sabía de tu nacimiento, ya Dios sabía el día de tu muerte, ya Dios sabía cuando se te predicara el evangelio cuál iba a ser tu reacción, todo, absolutamente todo. Dice la Biblia que aquel que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Ahora, ese mismo Dios dice que no hay nadie que le busque a Dios, no hay nadie que se acerque a Dios. Yo a veces escucho gente que dice, bueno, pero lo que pasa es que yo de chiquitito, yo ya quería a Dios, creía en Dios. No, nadie. Hasta el creer en Dios es obra de Dios. Si Dios no viene y te visita y derrama sobre ti la obra del Espíritu Santo, tú ni siquiera podrías creer en Él. Por eso a veces cuando tú le hablas a alguien de Dios, lo rechaza. ¿Por qué?
porque esa persona está muerta en las cosas de Dios. Yo recuerdo que por muchos años a mí me hablaban de Dios y a mí no me interesaba, no me importaba, no creía, no me pasaba absolutamente nada. Pero un día todo eso cambió. Un día alguien me habló de Jesús y yo empecé a llorar. Llorar por un hombre que murió hace 2000 años en una cruz. Llorar por alguien que no conozco. Llorar por alguien que ni siquiera sé ni quién es, ni nada por el estilo. Pero algo te empieza a pasar adentro. Y esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra que empieza a confirmar que usted empieza a ser un hijo de Dios. Entonces dice, Pablo le dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Porque aquí está la diferencia entre el cristiano de visita y el cristiano genuino. El cristiano que lo hace por moda, porque hoy está de moda ser cristiano. Hay mucha gente que es cristiana porque es de moda. Pero ser cristiano genuino, que es lo que nosotros predicamos, que es lo que realmente importa, ser un cristiano genuino es algo totalmente diferente. Y es lo que nosotros tenemos que entender, lo que es un cristiano genuino y no alguien que diga, bueno, yo soy cristiano. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace a uno cristiano? La obra del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. ¿Y para qué viene a morar en tu vida? Para guiarte, para darte fe, para abrir tus ojos, para constrictarte, para convencerte de pecado, para mostrarte tus errores. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo recuerdo que antes que Dios derramara sobre mi vida el Espíritu Santo, antes de eso, para mí yo no era pecador, para mí yo no era malo, para mí yo era bueno. Pero porque yo estaba en tinieblas y no podía ver. Pero cuando viene la luz del Señor, hay algo que empieza a suceder en tu vida. Y lo que empieza a suceder en tu vida es un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, esta nueva regeneración, es obra exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y yo derramaré mi espíritu. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra. El Espíritu de Dios es el que te va a ayudar a cambiar. El Espíritu de Dios es el que te va a ayudar a permanecer. El Espíritu de Dios es el que te va a ayudar a perseverar hasta el fin de tus días, hasta encontrarte con Dios. Porque tú solo no puedes. Porque tú solo no lo lograrías. Es una obra de Dios. Y fíjate lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice en Romanos, viviendo en el Espíritu, dice el título. Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Dice la palabra que antes de que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, nosotros teníamos una naturaleza animal, una naturaleza pecaminosa. A veces cuando usted ve esos actos atroces que pasan en la tele, esa violación a ese niño, ese asesinato a esa madre, y empieza a ver esas cosas terribles, uno dice, ¿cómo un hombre, cómo un ser humano puede hacer eso? Esos son actos animal. Dice la palabra, dice que es una naturaleza animal. Y si Dios no cambia tu naturaleza, que es el nuevo nacimiento, si eso no ocurre, tú nunca vas a poder entender las cosas de Dios.
Tú nunca vas a poder abrir tu corazón a las cosas de Dios. Es Dios el que abre el corazón. Por eso dice en el libro de los Hechos que había una mujer llamada Lidia, y justo en ese momento estaba el apóstol Pablo predicando la palabra, y dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que escuchara el mensaje de Dios. Pero Dios le abrió el corazón. A veces nosotros queremos abrirle el corazón a un familiar. A veces queremos abrirle el corazón a un hijo. A veces queremos abrirle el corazón a alguien. O no el corazón, la mente queremos abrirle. A ver, ¿qué tiene en la mente? Porque parece que no tiene nada, tiene la mente hueca. Entonces queremos abrirle la mente. No, mi hermano. A veces somos nosotros los que queremos cambiar a la gente. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo aquí tengo un teléfono. Y este teléfono se puede dañar. Y si se daña este teléfono, yo se lo voy a llevar a usted para que usted me lo arregle. Pero usted me va a decir, ¿sabe qué? Mira, yo no sé arreglar ese teléfono. Pero ¿cómo te voy a decir yo? ¿Cómo no lo puedes arreglar? ¿Tú no eres el fabricante de este teléfono? No. Llévaselo al fabricante. Hermano, usted en su nuca tiene una etiqueta invisible, pero no dice hecho en China, como dicen todas las cosas hoy. Dice hecho por Jehová. Usted es creación de Dios, mi hermano. Y a veces la gente quiere descubrir cómo solucionar su vida yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra, yendo aquí al gurú. No, mi hermano. Las cosas se solucionan cuando usted va al creador suyo. A veces nosotros queremos cambiar a la gente, hermano, pero ¿sabe qué? Usted no puede arreglarlo. El que lo puede arreglar es Dios. Dios puede arreglar a esa persona. Dios va a hacer esa obra. Nosotros lo que podemos hacer es orar y pedirle a Dios que el Señor lo arregle a este que está destartalado y lo arregle un poquito. Yo recuerdo a mi madre toda la vida. Ella hoy está en la presencia del Señor. Pero yo recuerdo a mi madre. Yo era terrible. Cuando era joven era terrible. Ahora soy un poco menos terrible. Y yo me recuerdo que mi madre no sabía cómo contenerme, cómo pararme. Me daba de cachetazos, palazos, piña. No había manera. Me quitaba todo, me encerraba, yo me escapaba por la ventana. No había manera. Ella hablaba conmigo, pero no había manera de que me corrigiera. Pero un día, hermano, a los 21 años, vino el jefe, el dueño, el creador. Y él dijo: aquí, hasta aquí. Y mi vida cambió. Y cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi madre: ¿sabes qué? Mi vida cambió. No lo podía creer. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? No, ¿sabes quién lo hizo? El creador. Porque Él es el único que te puede cambiar. Él es el único que lo puede hacer. No hay otro. No hay otro. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar. Entonces, cuando uno ve la obra del Espíritu Santo, es una obra extraordinaria. Por eso dice que el que está en Cristo, el Espíritu empieza a guiarte. Yo les contaba esto el viernes, cómo es la obra del Espíritu Santo. Yo de repente me juntaba en la esquina con los muchachos, fumábamos porro, consumíamos cocaína, tomábamos alcohol, le robábamos a quien pasara, salíamos de noche y de repente llega un día y me dicen: Gastón, hoy tenemos dinero, tenemos fiestas, hoy estamos... No, me voy a la iglesia. ¿Qué? No, me voy a la iglesia. Y yo me iba a una iglesia donde no conocía a nadie, donde para mí eran todos extraños, pero yo tenía una necesidad de Dios increíble.
Nunca me había pasado. De repente algo era más fuerte que yo. Es algo que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y de repente yo estaba ahí con todos los hermanitos, aleluya, aplaudiendo y cantábamos corito y llorábamos juntos y nos abrazábamos. Y yo decía, pero pará, yo me miraba al espejo y digo, estoy loco, estoy mal, me volví un retrasado, ¿qué me pasa? Si yo era el piola, el vivo, el inteligente, el pibe de barrio, el capo, y ahora estoy acá con las abuelitas aplaudiendo. Y yo me acuerdo que volví a mi casa y volvía de noche, me acuerdo cuando terminábamos la reunión y volví a mi casa y yo siempre intentaba de ir por otra calle para que no me vieran los vagos. Y me acuerdo que un día venía por otra calle y se habían cambiado de esquina. Y me vieron venir y yo venía con mi Biblia y no sabía dónde meterme la Biblia, no quiero decirle dónde me la quería meter. Yo decía, tierra, trágame. Y cuando me vieron ahí la gastada que me comí, ¿qué te pasó? Y ahí me empezaron a dar, bueno, pero tomá, consumí, que no quiero. O sea, hay algo que pasó en mi vida, hay algo que es más fuerte que yo, hermano. Pasaron 20 años de eso. Y hoy estoy aquí predicándoles la palabra. Muchos de esos amigos míos conocieron al Señor. Muchos de ellos hoy en día están en una iglesia congregándose. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que derrama su espíritu sobre ti. No para que tú te gloríes, no para que tú digas, lo hice yo, fue mi obra, fui yo porque era un genio, porque era un... No, dice la palabra que Él tomó a lo vil y a lo menospreciado del mundo, lo que no valía un centavo, lo que nadie quería, hermano. Yo me paraba en la esquina de mi casa, de mi barrio, y enseguida los vecinos llamaban a la policía. Yo iba a un almacén, nadie me abría. Me decía, mira, acá viene el de gorrita, el delincuente. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios tenía un plan con mi vida. Dios me amaba y Dios quería hacer algo. Nunca pensé estar aquí. Yo lo único que pensaba era que iba a terminar preso como todos mis amigos, muerto como muchos de ellos que terminaron. Nunca pensé que iba a tener una familia, nunca pensé que iba a tener hijos. Nunca pensé nunca, jamás. Mis planes eran totalmente diferentes, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Y es ese Dios el que te sale al encuentro, como fue con Pablo, que Pablo iba rumbo a Damasco a buscar a los cristianos para matarlos, y de repente Dios le sale al encuentro. Y tú ya no puedes volver a ser el mismo, tú ya no puedes. Tú ya no vas a tirar nunca más un tiro. Tú ya nunca más te vas a juntar en una esquina, tú ya nunca más. Y algo empieza a luchar en tu interior. Y es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Y dice que empieza a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y era lo que me pasaba a mí, porque la carne todavía me quería llevar al mundo, pero el espíritu me quería llevar las cosas de Dios y la carne, y había una lucha constante, que es la obra del espíritu, que va ahí sucediendo algo y tú no sabes qué está pasando, hasta que empiezas a entender con el paso del tiempo que es Dios que está obrando. A mí me pasaba que yo iba por la calle y de repente había un niño pidiendo una moneda, y yo lo miraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y antes, si veía al niño pidiendo moneda, le decía, ¿tenés moneda? Dame, y me la robaba. Pero ahora lo veía y lloraba y lloraba y lloraba y me iba a mi casa y seguía llorando, y yo decía, quiero parar. Pero me acuerdo que fueron años no parando de llorar. Lloraba por todo. Veía a mi madre y lloraba. Veía todo lo que veía, lloraba, yo lloraba. Y algo empezó en mi corazón, que había sido una roca por toda la vida que había tenido, por todo lo que había pasado, que era tan duro. De repente mi corazón empezó a quebrarse. Empecé a amar
Algo que pensé que nunca podía hacer en mi vida, que nunca lo podría llegar a hacer, amar a alguien, nunca, hermano. Yo no amaba ni a mi madre, yo no amaba a nadie. Odiaba, yo tenía odio en mi corazón, bronca, estaba enojado, pero de repente algo empezó a suceder, que es el amor de Dios por medio de su Espíritu que empieza a entrar en tu corazón y a quebrar toda fortaleza, toda altivez, todo orgullo. Y yo me acuerdo que me quedaba noches enteras encerrado en mi pieza llorando. Y mi corazón se empezó a derretir. Es la obra del Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo antes pensaba en cómo robar, en cómo drogarme, en cómo mentir, en cómo engañar, en cómo tener mujeres, dinero, plata, fama. Pero de repente me encontraba con el vecino de la esquina, el abuelito, ayudándole a cortar el pasto. Antes entraba a robarle, ahora entraba a ayudarlo. Empezaba a ver cómo podía hacerle bien a la gente. Empezaba a pensar en cosas que no estaban en mi mente antes. Empezaba a pensar en amar, en ayudar. Y como dice la palabra, Dios nos sacó de las tinieblas y nos trae a la luz. Cuando tú estás en tinieblas, tú no puedes ver nada, mi hermano. Tú no puedes comprender nada, tú no entiendes la vida, tú crees que la vida es esto, es solamente esto, pero cuando Dios te trae a la luz, tú empiezas a ver la eternidad de Dios, que hay un Dios que es real, que es palpable, que se siente en el ambiente, que tú lo empiezas a respirar. Yo me acuerdo que no tenía un peso en el bolsillo. Antes, si no tenía un peso en el bolsillo, ya tenía que hacer algo porque yo tenía que tener dinero. Pero me acuerdo que yo no tenía un peso, pero yo andaba como un corderito saltando por la vida, contento. Y yo decía, ¿por qué estás contento? No sé, algo en mi corazón me hacía feliz. Y era Jesús. Era Él. No importara si tenía o no tenía. Porque dice que cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo, mi hermano, tú ya empiezas a cambiar. Tú ya no quieres odiar, tú quieres perdonar. Tú ya no quieres venganza, tú quieres amar. Tú quieres perdonar a la gente que te hirió. Yo me acuerdo que por años yo estuve muy mal porque mi padre me había abandonado. No solamente me había abandonado, sino que me había tirado como un perro a la calle. Y yo toda mi vida me había criado sin mi padre, con un padre sustituto que es Hernán, que está aquí. Pero mi papá yo no lo tenía. Y yo sufría la ausencia de él. Y eso me llevó a crecer en rebeldía, a crecer en enojo. Y cuando muchas veces lo buscaba a mi padre y lo encontraba, nos decía a mis hermanos y a mí, no sé ni cómo se llaman, no sé ni quién son. Y eso era como puñales en mi corazón. Y yo crecí con ese odio. Y me acuerdo que a los 18, 19 años, yo lo único que tenía en mente era matar a mi padre. Era cruzarlo y pegarle un balazo y decir, por lo que me hiciste. Era lo único que pensaba, era el odio que tenía, la bronca que tenía. Pero me acuerdo cuando el Espíritu Santo entró en mi vida, lo único que estaba en mi corazón era, perdónalo, perdónalo. Sana tu corazón, saca esto de tu corazón. Y me acuerdo que después de mucho tiempo lo fui a buscar y lo senté. Y mi padre estaba perdido en el alcohol, pero yo tenía la necesidad de decirle a los ojos, a la cara, decirle, viejo, ¿sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste. Ya soy una nueva persona, ya no tengo más nada en mi corazón contra ti. Ya te perdoné. Ahora, ¿sabes por qué? Porque Cristo me perdonó a mí. Porque Cristo me perdonó, iglesia. Él lo hace. Solo Él.
tú ya piensas en otra cosa. Yo pensaba en muerte. ¿Y sabe cómo termina la historia de mi padre? Muchos la saben, ya se les he contado. A los pocos años mi padre enferma. Él había formado una familia nueva, tenía nuevos hijos. Ninguno de sus hijos le importó de él. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron. ¿Sabe cómo terminó? Solo. Pero estando en un hospital enfermo solo, ¿sabe quién se ocupó de él? Yo. Y estando enfermo en un hospital, yo le dije a la cara: tú me abandonaste, tú me dejaste, pero yo no te voy a dejar. Y lo acompañé a mi papá hasta su último día de vida. Me ocupé de enterrarlo, me ocupé de todas las cosas hasta su último momento. Antes lo único que quería muerte, pero cuando Cristo está en tu vida, lo que tú quieres es amar. Empiezas a entender que la gente no te puede dar lo que no tiene, mi hermano. Mi papá nunca me pudo dar amor porque nunca tuvo a Cristo. Nunca me pudo valorar porque nunca tuvo a Cristo. Pero hoy que yo tenía a Cristo, yo tenía que amarlo a Él, porque el amor que estaba en mí era tan grande que lo podía hacer. Cuando el amor está en tu corazón, es ese amor que el Espíritu Santo derrama que te va a ayudar a amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos, amar su palabra, amar su iglesia. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a seguir adelante. Hoy cumplo 13 años, no de vida, ¿no? Ojalá. 13 años de casado. Hoy es mi aniversario número 13. ¿Y sabe qué, mi hermano? Nunca pensé que eso podía ser real. Yo nunca en la vida tuve una pareja estable. Yo nunca en la vida tuve nada. Yo nunca en la vida pude tener nada. Pero ayer a las 12, cuando esperábamos para saludarnos con mi esposa, ella me dice: ¿qué te pasa? ¿Tenés ganas de llorar? Sí, tenía ganas de llorar. Y me dice: ¿por qué? Porque 13 años que me estás aguantando. No. Porque nunca pensé que iba a llegar a 13 años. Nunca pensé que iba a tener nada. Nunca pensé que iba a tener a alguien al lado mío que me amara. Nunca pensé que iba a tener hijos que me amaran. Nunca pensé que lo iba a lograr. Y a veces miramos para atrás y decimos: ¿Cómo hicimos para estar 13 años juntos? ¿Y cómo hacemos para amarnos cada día más? Es Dios, iglesia. Es Dios. Sin Él tú no lo puedes lograr. Pero cuando Él está, iglesia, Él hace cosas maravillosas en tu vida. Muchos no lo verán, pero muchos verán el poder de Dios obrando en tu corazón, iglesia. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Y con esto termino. Dice en el versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es claro. La obra de Dios es evidente en la vida de alguien que ha sido salvado por Él. No es perfecta, pero empieza a ocurrir algo. Algo empieza a ocurrir. Algo empieza a ocurrir en tu corazón. Ya las cosas de Dios te sensibilizan. Ya tienes ganas de venir a la iglesia. Ya tienes algo que está pasando en tu corazón. Ese es Dios. Ese es el Espíritu de Dios.
Ya no tienes ganas de pecar con la frecuencia que pecabas antes y cuando cometes algún error ya hay algo que te empieza a pesar. Ya no te gusta. Ya te sientes mal. Es Dios obrando. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados. Hablamos de que Pablo, cuando les predicó el evangelio, dice que ellos se bautizaron. ¿Cómo se bautizaron? El Espíritu Santo los convenció. El Espíritu Santo te guía. Nosotros en el mes de enero vamos a tener bautismo. Y es importante bautizarse, porque el bautismo no es para que tengas el Espíritu Santo. El bautismo es porque tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu te lleva a las aguas, a dar testimonio de lo que está pasando en tu corazón, en tu interior, a dar testimonio hacia los hermanos, para que vean de que tú eres un hijo de Dios. Yo recuerdo cuando eso empezó a suceder en mi vida, y yo iba a la iglesia, me acuerdo, yo iba solo. Y me acuerdo que un día dicen, hay bautismo, y yo quiero eso. Y me acuerdo ese domingo que me fui a bautizar solo a la iglesia. No había nadie. No había amigos, no había parientes, no había familiares. Pero había alguien que estaba conmigo. El Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que cuando me bauticé, salí de esas aguas y lloraba tanto. Estaba tan agradecido con Dios. Porque dice que los que están en Cristo ya no hay condenación. Yo ya no me sentía condenado. Yo ya no me sentía perdido. Yo no me sentía ya miserable. Yo lo que sentía era que Cristo, Dios Padre, me habían comprado por su sangre, por su sacrificio. Y ya no era un bastardo, sino era un hijo verdadero de Dios. Un hijo de Dios. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo increíble que es sentirte hijo de Dios? Tú, un miserable, un delincuente, un pecador, un estafador, pasar a ser hijo de Dios. No hay precio, hermano. No hay vida, no hay oro, no hay riqueza en el mundo que pueda comprar lo que Cristo te dio, lo que Cristo está haciendo en tu vida. No hay nadie que pueda compararse. No hay amor, no hay gente, no hay familia. El mensaje de Dios, la salvación de Dios es un precio inigualable. Dice que ni siquiera todo el oro del mundo pueden comprar tu salvación, porque no existe el dinero suficiente en el universo para comprar lo que Cristo hizo por amor a ti. Por amor, iglesia.